Muchos exploradores caminan directamente sobre señales biológicas que apuntan al oro sin siquiera notarlo. Lo que parece una simple acumulación de tierra removida por hormigas puede contener rastros invisibles de un sistema mineralizado bajo tierra. En zonas con potencial aurífero, ciertos insectos no solo actúan como habitantes del ecosistema, sino como vectores de información geológica. Mientras que los métodos tradicionales dependen de estudios sísmicos, perforaciones o análisis químicos del suelo, algunos estudios recientes han demostrado que la microfauna, en especial insectos sociales como hormigas y termitas, pueden mover y concentrar fragmentos de minerales desde profundidades que normalmente no se alcanzan en un simple muestreo superficial. No lo hacen con intención, claro, pero su actividad metabólica y constructiva puede dejar señales precisas si se saben interpretar. A simple vista, un nido no ofrece garantías, pero si se encuentra en una zona sin vegetación dominante y muestra actividad persistente a pesar de un sustrato rocoso o pobre, es probable que los insectos estén accediendo a zonas más profundas en busca de humedad, temperatura estable o nutrientes minerales que puedan coincidir con venas de cuarzo u oxidaciones ferruginosas. Estas estructuras geológicas suelen estar asociadas al oro en diversos contextos, especialmente en terrenos lateríticos o zonas de lixiviación. La clave está en diferenciar entre montículos al azar y aquellos que coinciden con microanomalías del terreno. Una leve elevación, un cambio sutil de color en la tierra extraída, o incluso la presencia de fragmentos vítreos o metálicos en el entorno del hormiguero pueden sugerir algo más. En áreas donde la erosión ha barrido la capa superficial, estos nidos pueden ser las únicas ventanas activas al subsuelo mineralizado. Aquí es donde muchos fallan. Asumen que si no hay cuarzo expuesto, no hay oro, pero los insectos no dependen de la vista. Su sentido químico los guía hacia ambientes donde los cambios iónicos en el suelo, provocados por cuerpos metálicos como vetas auríferas, alteran el microclima. De este modo, se convierten en rastreadores biológicos involuntarios. Entonces, si la actividad de insectos persiste en un terreno donde nada más parece destacar, ¿qué podrían estar revelando exactamente? Un detalle que pocos consideran: la presencia de insectos en terreno muerto puede ser más reveladora que en zonas exuberantes. La diferencia entre un suelo aparentemente estéril y otro lleno de actividad biológica puede marcar el inicio de una anomalía geológica superficialmente invisible. En la práctica, los insectos no se distribuyen al azar. Su ubicación refleja una combinación de factores térmicos, químicos y físicos. Por ejemplo, en regiones áridas o con escasa cobertura vegetal, las hormigas suelen ubicar sus colonias en suelos con cierta porosidad, estructura térmica estable y minerales específicos que afectan la humedad retenida. Curiosamente, esas mismas condiciones son comunes en zonas de alteración hidrotermal, donde fluidos cargados de metales como el oro han modificado la roca madre. Cuando se observan diferencias marcadas entre áreas sin vida aparente y otras donde hay montículos, túneles o acumulaciones de tierra removida, conviene hacer una inspección detallada. En campo, esto se traduce en caminar líneas perpendiculares al rumbo del terreno, anotando los puntos donde hay signos de actividad insectil. El patrón suele repetirse. Los nidos se alinean o concentran sobre fallas antiguas, zonas de contacto litológico o paleocanales donde se acumuló material aurífero en épocas pasadas. Más importante aún es el comportamiento. Algunas especies de termitas elevan pequeñas columnas con microfragmentos de roca que no se corresponden con el suelo inmediato, lo que indica transporte vertical desde capas más profundas. Estas partículas pueden incluir cuarzo lechoso, hematites o incluso minerales pesados como magnetita, ilmenita o sulfuros oxidados. Aunque no se vea oro visible, estos indicios apuntan a un entorno potencialmente fértil. El contraste entre áreas de alta y baja actividad biológica es un filtro útil en fases iniciales de exploración, especialmente cuando se carece de acceso a estudios geofísicos o perforación. Esto permite delimitar zonas para muestreo sistemático, ahorrando tiempo y recursos. Si los insectos están reaccionando a algo, ese algo merece una segunda mirada, pero no basta con observar la presencia. ¿Cómo se interpreta el tipo de insecto y el material que remueven? La respuesta empieza con un viejo conocido en prospección biogeológica: la hormiga. No es coincidencia que ciertas especies de hormigas prosperen sobre suelos ricos en minerales metálicos. En estudios realizados en Australia Occidental y Brasil, investigadores encontraron que estos insectos estaban literalmente construyendo sus hogares con rastros de oro, llevándolos desde profundidades imposibles de alcanzar a simple vista. El fenómeno se explica por la química del subsuelo. Donde hay oro, suele haber también una liberación natural de gases y elementos traza, como arsénico, bismuto o telurio, que alteran el perfil geoquímico en las capas superiores. Estos cambios son imperceptibles al ojo humano, pero no para los sensores químicos naturales de los insectos.
la humedad retenida. El pH del suelo y los compuestos orgánicos presentes se ven afectados por esta mineralización, guiando sin querer a la microfauna hacia zonas más adecuadas desde su punto de vista biológico. En particular, hormigas del género Iridomyrmex y Pheidole han sido documentadas trasladando partículas metálicas a la superficie al excavar nidos. No buscan el oro, simplemente arrastran lo que encuentran en su camino. En un estudio publicado por CSIRO, se hallaron hasta 0,03 g/t de oro en los granos extraídos de montículos activos, una concentración que, si se repite sistemáticamente en el terreno, puede indicar un depósito económico enterrado a varios metros de profundidad. Esto cambia por completo la forma de observar un paisaje. Lo que antes era solo una colonia de insectos pasa a ser un punto de muestreo. Se toma una pequeña muestra del sedimento removido por las hormigas. Se seca al aire, se tamiza hasta obtener partículas menores a 1 mm y se analiza por espectrometría o ensayo al fuego. Si el resultado supera los valores de fondo para la región, el sitio se marca en GPS y se incorpora a una cuadrícula de prospección bioindicadora. Lo interesante es que no todas las hormigas sirven. Solo aquellas con arquitectura de nido profundo, más de 1 metro, y con comportamiento extractivo activo pueden considerarse útiles como indicadores. Las especies superficiales, que solo raspan hojas o construyen sobre humus, no acceden a los niveles geológicos donde se forman los depósitos metálicos. A diferencia de las hormigas, que excavan con ritmo estacional y objetivos territoriales, las termitas trabajan de forma continua y estructural, construyendo verdaderas redes subterráneas que pueden alcanzar profundidades de hasta 3 metros. Lo que traen a la superficie no es casualidad, incluye partículas del horizonte geológico más próximo a las vetas primarias. En regiones como el norte de África, la cuenca amazónica y zonas lateríticas del sudeste asiático, las termitas han sido claves para identificar anomalías de oro donde no hay afloramientos visibles. Sus montículos, a menudo ignorados como simples estructuras biológicas, son en realidad microtestigos del subsuelo. Lo revelador no es solo la presencia de fragmentos minerales, sino su distribución granulométrica y composición. Estudios en Mali y Burkina Faso han demostrado que ciertas especies del género Cubitermes y Macrotermes transportan consistentemente fragmentos de cuarzo, óxidos de hierro y minerales pesados hacia la superficie, muchos de los cuales aparecen acompañados de oro en concentraciones traza. Para el prospector con criterio técnico, esto ofrece una oportunidad. No se trata de excavar los termiteros sin más, lo cual es destructivo y a menudo ilegal, sino de recolectar sedimento suelto del perímetro del montículo, especialmente en zonas de drenaje tras lluvias. Este material, arrastrado por la lluvia desde las entradas de los túneles, suele contener una fracción significativa de las partículas transportadas por las termitas sin comprometer la estructura ni la colonia. El siguiente paso es clave: procesar el sedimento con un tamiz almohadilla 40 aproximadamente 0,425 mm y aplicar una prueba de batea en busca de partículas pesadas. Aunque la probabilidad de ver oro visible es baja, la presencia de ilmenita, magnetita o incluso pequeños cristales de cuarzo con oxidación interna puede ser indicativa. Estos materiales no pertenecen a la matriz superficial natural, lo que implica transporte desde abajo. Incluso sin tecnología avanzada, la simple presencia de estos indicadores puede justificar una campaña de muestreo sistemático. Si los montículos activos repiten los mismos elementos pesados en línea o agrupación. La lógica geológica sugiere una fuente común en profundidad, posiblemente una veta o un paleoplacer enterrado. El error más común en campo es mirar sin realmente observar. Un montículo puede parecer tierra común, pero contiene pistas microscópicas si se aplica una mirada entrenada. El primer muestreo visual no busca oro visible, eso es raro en superficie, sino los minerales pesados que suelen acompañarlo o indicar su proximidad. La observación empieza incluso antes de tocar el suelo. En zonas con alta actividad de termitas o hormigas, conviene identificar patrones en la dispersión de los montículos. Forman líneas, siguen una pendiente, se alinean sobre un drenaje seco o una elevación basal. Estas configuraciones pueden coincidir con fallas geológicas enterradas, vetas de cuarzo u otros canales de migración mineral. El patrón importa tanto como el contenido. Una vez identificado un montículo activo con acceso a sedimento suelto, se extrae una pequeña cantidad de material con cuchara limpia o espátula plástica. Es fundamental recolectar solo el polvo fino y fragmentos visibles dentro de un radio de 30 cm desde el borde del montículo, evitando materia orgánica superficial. El sedimento se seca al aire y se analiza, primero a simple vista y luego bajo lupa manual de 10x. Lo que buscamos no es oro brillante, sino minerales que pesan más de lo normal. Un fragmento opaco de color negro metálico que no reacciona a ácido clorhídrico, descartando carbonatos, y que no presenta fractura concoidea, descartando vidrio volcánico, es candidato.
Otro signo es la presencia de cuarzo lechoso con fracturas oxidadas, posible pista de fluidos hidrotermales cargados con oro. También debemos prestar atención a las formas. Cristales con hábito cúbico o tabular son más sospechosos que granos amorfos. Aquí entra el peso en mano, una técnica subestimada. Incluso sin balanza, la diferencia de densidad se puede notar al comparar dos frascos de igual volumen, uno con arena del suelo normal y otro con sedimento del nido. Si el segundo cae con más fuerza en la palma o parece más compacto, señal de concentraciones anómalas. Oro nativo tiene una densidad de 19, 3G/cm3, pero los minerales que lo acompañan como la magnetita en tilde es 5, 2 o la ilmenita en tilde es 4, 7 ya marcan una diferencia perceptible frente a la arena común en tilde es 2, 6. Si esta evaluación inicial sugiere material anómalo, se justifica avanzar a pruebas más específicas. Pero antes de recurrir a tecnología costosa, hay dos ensayos rápidos y portátiles que pueden afinar aún más el diagnóstico: la respuesta magnética y el análisis bajo luz ultravioleta. Ambos tienen limitaciones, pero pueden separar el ruido de los verdaderos candidatos. Una señal intensa puede emocionar, pero también engañar. No todo lo que brilla o pesa está ligado al oro, y en contextos biológicos las interferencias son comunes. Un grano oscuro que responde al imán o una partícula que refleja bajo luz UV pueden parecer promisorios, pero sin contexto, ambos pueden conducir a falsos positivos. El primer test simple tras la inspección visual es el paso de un imán de neodimio sobre el sedimento seco. Si el material responde fuertemente, podría tratarse de magnetita o ilmenita, ambos presentes en ambientes auríferos, pero también comunes en suelos volcánicos o ferrosos sin relación directa con el oro. La clave es el contexto. Si el sedimento recolectado del montículo contiene además cuarzo oxidado o pequeños cristales tabulares no magnéticos, entonces el conjunto refuerza la hipótesis de mineralización. Si solo hay atracción magnética sin otros indicadores, conviene sospechar de interferencia litológica. El siguiente nivel de prueba es la fluorescencia ultravioleta. Aunque el oro no fluoresce, ciertos minerales asociados sí lo hacen. Bajo luz UV de onda larga, algunos granos pueden emitir reflejos azulados, verdosos o naranjas. Una fluorescencia azul tenue, especialmente si está en partículas no magnéticas y de hábito irregular, podría sugerir la presencia de fluorapatita o inclusiones en cuarzo hidrotermal. Sin embargo, muchos falsos positivos provienen de carbonatos, calcita o incluso resinas vegetales presentes en residuos de insectos. Aquí es donde la interpretación cuidadosa se vuelve esencial. Una muestra que responde al imán y tiene partículas fluorescentes puede parecer doblemente prometedora, pero si ambos indicadores no están asociados espacialmente, es decir, si provienen de partículas diferentes dentro del sedimento, el resultado puede ser engañoso. Es por eso que en esta etapa conviene separar el material en fracciones: magnética, no magnética, fluorescente y neutra. Esto puede hacerse con pinzas bajo luz directa, clasificando manualmente en pequeños frascos para observación posterior. El objetivo no es confirmar oro aún, sino descartar rápidamente materiales sin valor antes de avanzar. Solo si las señales se superponen, peso inusual, presencia de cuarzo con óxidos, mineral pesado no magnético y respuesta fluorescente tenue, vale la pena proceder al siguiente paso: muestreo sistemático por cuadrícula. Si los insectos trajeron todo eso desde abajo, hay una posibilidad real de que el subsuelo contenga más que simples trazas. Todo parecía alinearse: peso en mano superior, respuesta al imán, partículas con fluorescencia tenue y hasta presencia de cuarzo oxidado. Pero al analizar el sedimento de varios montículos activos en una zona aparentemente prístina, los resultados en laboratorio fueron decepcionantes: ni una fracción por millón de oro detectable. La causa: un clásico disfraz mineral, el zircón. El zircón ZrCO4, común en terrenos ígneos y metamórficos, puede confundirse fácilmente con partículas auríferas o de minerales pesados por su densidad, en approximately es 4, 6. Su brillo vítreo y su hábito prismático. Bajo lupa, un grano de zircón puede parecer una pepita metálica, especialmente si ha sufrido alteración superficial. Para complicar más, algunos granos de zircón pueden presentar fluorescencia bajo UV, generalmente azul o blanca, lo que refuerza la ilusión de un hallazgo valioso. Si el zircón es abundante, puede dominar la fracción pesada de un muestreo, desplazando cualquier rastro real de oro. Este tipo de falso positivo no es raro, especialmente en áreas con granitos desgastados o antiguos domos volcánicos. Lo que lo hace peligroso es su coherencia. Las señales se repiten, las partículas son similares e incluso su distribución puede coincidir con estructuras geológicas reales. Por eso, es fundamental introducir una capa de confirmación más rigurosa antes de invertir en análisis costosos o permisos de exploración. El método más práctico y portátil en esta fase es la combinación de batea fina con ácido clorhídrico diluido.
Tras separar las fracciones pesadas en agua, se aíslan las partículas que se asientan al final, potenciales candidatos metálicos, y se les aplica una gota de ácido al 10%. Si la partícula burbujea, se trata probablemente de carbonato, como calcita o dolomita, no de oro ni sulfuros. Si no reacciona, se deja secar y se raspa suavemente con una lija de carburo de silicio, grano 600. El oro deja una raya amarilla opaca. El zircón, en cambio, no deja marca visible y puede incluso fracturarse al contacto. Estas pruebas no requieren laboratorio, solo paciencia y comparación sistemática. Al eliminar falsos positivos en campo, se evita la trampa de la sobreinterpretación, una de las causas más comunes de fracaso en exploración bioinducida. Porque cuando se pasa por alto esta etapa y se confunde abundancia con valor, se invierte tiempo y dinero en objetivos huecos. Sin método, todo hallazgo es sospechoso. El paso de la observación puntual a la recolección sistemática es lo que diferencia a un buscador de un explorador. Y cuando el objetivo depende de pistas indirectas, como las trazas de oro transportadas por insectos, esa diferencia es crítica. El primer principio es el grid, una cuadrícula definida sobre el terreno para asegurar repetibilidad y cobertura representativa. En contextos de bioprospección, se recomienda establecer cuadrículas de 10-10 metros si la densidad de nidos es alta o 25-25 en zonas con menos actividad visible. Cada punto se marca con GPS, cinta métrica o estacas visibles y se le asigna un código único. Esto permite relacionar cada muestra con su posición exacta y reconstruir anomalías espaciales. En cada punto del grid se recolecta sedimento únicamente de montículos activos, evitando estructuras colapsadas o cubiertas de vegetación. Idealmente, se toman entre 200 y 500 gramos de material, dependiendo de la densidad y profundidad del sedimento. Es importante usar herramientas limpias entre muestras para evitar contaminación cruzada. Cada fracción se seca, se tamiza con malla almohadilla 20 y se embotella con etiqueta impermeable que indique código, fecha, clima y observaciones rápidas, color, olor, textura, visibilidad de fragmentos metálicos. Un cuaderno o planilla digital debe registrar cada dato: número del punto, presencia de actividad biológica reciente, tipo de insecto predominante si se observa y cualquier detalle visible en el material extraído. Aunque parezca excesivo, esta información será esencial al interpretar los resultados posteriores, sobre todo si aparecen anomalías sin explicación geológica evidente. Además del sedimento, conviene recolectar una muestra ciega por cada 4 o 5 puntos, tierra no perturbada a 3 metros del nido. Esto permite comparar el fondo geológico natural contra la alteración inducida por los insectos. Si las concentraciones metálicas en el material biotransportado son mayores que en el suelo de control, se refuerza la hipótesis de concentración selectiva desde capas profundas. Una vez recolectadas las muestras, comienza el preprocesamiento. Se realiza separación por batea en campo o laboratorio local, clasificando fracciones pesadas y ligeras. Solo si hay consistencia en las fracciones pesadas, presencia repetida de cuarzo oxidado, magnetita o partículas con hábito prismático, se justifica el siguiente paso: análisis químico puntual por espectrometría o ensayo al fuego. Este protocolo convierte señales dispersas en un mapa de densidad geoquímica. Cuando varios montículos coinciden en anomalías, ya no hablamos de una suposición, sino de una tendencia mineralógica con implicancia económica. Pero aún queda una barrera por superar. Incluso con datos, los errores de interpretación acechan, sobre todo si el material simula oro sin serlo. El oro tiene un imitador frecuente y peligroso: la mica dorada o oro de los tontos, y en contextos de bioprospección. Otro aún más convincente aparece con regularidad: la pirita alterada. Cuando se acumulan partículas brillantes en la batea, muchos celebran antes de tiempo, pero si no se aplican los tests correctos, una colonia de insectos puede llevarnos directo a una ilusión mineral. La pirita FS2, con su color dorado metálico y brillo vítreo, ha engañado a buscadores durante siglos. En ambientes superficiales, se oxida y transforma en limonita o goetita, pero aún conserva su forma cúbica o masiva. Las termitas, al excavar en zonas con rocas sulfurosas alteradas, pueden traer partículas de pirita oxidada que lucen doradas, pesan como oro y hasta muestran fracturas similares. Sin pruebas concretas, es casi imposible distinguirlas a simple vista. La primera línea de defensa es la raya. Al frotar el mineral contra una loseta de porcelana sin esmalte, el oro deja una marca amarilla opaca, la pirita, en cambio, deja una raya grisácea o negra. Este test cuesta centavos y evita errores de miles. Otro diferenciador clave es la ductilidad. Una partícula de oro auténtico puede aplastarse con la uña o un alfiler sin romperse. La pirita se fractura o pulveriza. En pruebas más avanzadas entra en juego el ensayo ácido. Una gota de ácido nítrico sobre la muestra no afecta al oro, pero hace efervescencia o decolora pirita y otros sulfuros. Este paso es especialmente útil cuando se analizan fracciones pesadas del sedimento que lucen prometedoras bajo lupa, pero no presentan brillo metálico constante.
Aún más sutil es la confusión con biotita dorada, una mica que, cuando se exfolia por intemperismo, puede reflejar luz como si fuera una pepita aplanada. Esta se descarta fácilmente por su peso insignificante y su flexibilidad. Se dobla, no se rompe. Sin embargo, bajo luz natural puede confundir al ojo inexperto, sobre todo cuando aparece en bateas junto a fragmentos metálicos reales. Estos errores se magnifican en contextos biológicos porque el sedimento traído por insectos está mezclado con fragmentos orgánicos, detritos finos y partículas transportadas de otras capas. La mezcla puede amplificar efectos ópticos como reflejos y brillos falsos, especialmente si se trabaja en luz fuerte sin polarización. Aquí es donde el registro sistemático del muestreo anterior demuestra su valor. Si solo un punto de la cuadrícula muestra oro y los vecinos no presentan trazas similares, la señal es probablemente un artefacto. Si varios puntos concentran fracciones metálicas con peso, raya amarilla y sin reacciones ácidas, el patrón se fortalece. Es solo tras esta depuración que vale la pena escalar la investigación. Con indicadores visuales confirmados, el siguiente paso es comprender qué tan profundo y qué tan continuo es el origen de estos fragmentos. Para eso, necesitamos entender los tipos de suelos y estructuras que permiten a los insectos acceder al oro enterrado.